Buenas tardes. Bien, vamos a continuar. Ya os he comentado que estos apartados que ahora os incluyo, pues no tendríais por qué prepararlos para ninguna prueba. Es simplemente para que los tengáis, para completar lo que nos queda de materia, ¿vale? Y de ese modo, pues que tengáis el tema completo. Bueno, el quinto apartado del tema de la economía internacional es la Unión Europea y el libre comercio. Hemos tratado al detalle qué era el proteccionismo y cuáles eran sus instrumentos para poder llevar a cabo poner en práctica esta ideología. Y ahora vamos a ver bueno, un ejemplo de libre comercio llevado prácticamente al extremo, que es lo que es la Unión Europea, al fin y al cabo. Bueno, para remontarnos a los orígenes de la Unión Europea nos tenemos que ir al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En el año 1951 se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA. Bien, esta CECA estaba compuesta por Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Bien, os debe llamar la atención que prácticamente 6 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que, bueno, encontramos en bandos totalmente opuestos a Alemania e Italia respecto a Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pues que 6 años después haya, haya una voluntad de integración, es decir, hay una voluntad de acuerdo frente a esa voluntad de guerra, esa voluntad bélica que había existido durante todo el final del siglo XIX y toda la primera parte del siglo XX. Entonces, bastante llamativo. Y esto se lo debemos a políticos que fueron por delante de su tiempo, como pueden ser Schuman o Monet, que son dos de los grandes, bueno, eran en este caso, pues, ministros de Exteriores de Francia y Alemania, y supieron ver la necesidad de embarcarse en proyectos comunes que pudieran calmar los ánimos y estos proyectos comunes, pues vinculados a la economía, como es en este caso Unión en el carbón y en el acero. Bien, en el año 1957 es cuando ya se crea, es decir, lo que es la CECA en sí es un embrión de lo que es la Comunidad Económica Europea, y en el año 1957 cuando se va a crear la Comunidad Económica Europea, que es el precedente de la Unión Europea actual. En la Comunidad Económica Europea y el mercado común, al fin y al cabo, tiene su origen en el Tratado de Roma y en ellos, digamos, esta Comunidad Económica Europea inicial van a contarse, bueno, los que estaban de fundadores de la CECA, que eran Francia, Italia, Alemania y el Benelux, que es como se conoce a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y además de ellos Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Después en el año 1981, ahí hay un parón grande, como podéis ver. De hecho, se vive una época en la que con De Gaulle Francia no sabe si estar o no estar, hace distintos amagos de salir de esta Comunidad Económica Europea. Hay momentos en los que parece que la Comunidad Económica Europea va a hacer agua y en el año 81 se integra Grecia. En el año 86 España y Portugal. España quería entrar ya en la Comunidad Económica Europea desde mucho tiempo atrás. De hecho, durante el franquismo, durante el tardo franquismo, se procuró ya tener algunos contactos, pero bueno, no, no pretendía la Comunidad Económica Europea integrar a un régimen, bueno, caudillista, a una dictadura, y entonces se le dejó aparte, igual que a Portugal, que en ese momento también tenía un gobierno semejante. Ya cuando ambos países salen de estas dictaduras y se integran en la democracia, pues lo van a pedir con más ahínco. Los primeros años de la democracia, en el caso de España, pues los gobiernos de UCD lo van a intentar. Y ya cuando el socialismo llega al poder, pues la Comunidad Económica Europea pues acepta que si, bueno, si un partido socialista de signo de izquierda está gobernando con cierta estabilidad en un país que era una dictadura hacía prácticamente 6 años antes, pues es porque efectivamente este cambio no tiene marcha atrás. Entonces comienza
comienza ese proceso de integración que se completa en el año 86, ¿de acuerdo? Después, en el año 1995, tres países escandinavos, bueno, dos países escandinavos, Finlandia y Suecia, más Austria, se integrarán también en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea. Ya como Unión Europea, después del Tratado de Maastricht, ya como Unión Europea, refundada, digamos, como una institución también política, no solo económica no solo económica, comercial, como lo era antes, pues vamos a tener en 2004 la integración de muchos países más, como vais a ver, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Es decir, la integración de 10 países, todos bueno, sobre todo del este de Europa y alguno que otro también mediterráneo. En el año 2007 pues se van a integrar Bulgaria y Rumanía y después en 2013 Croacia. Sabéis que recientemente el Reino Unido ha abandonado la Unión después de un polémico referéndum en el que pues la mitad de los británicos, la mitad más un poco, decidieron salir de la Unión en un referéndum puesto en marcha por el Partido Conservador que estaba en ese momento en el poder y, y esa victoria del referéndum pues provocó pues una crisis total que ha provocado pues el cambio de gobierno, bueno, desde Cameron, que es el que está en ese referéndum y dimite, a Theresa May, que es quien lo sustituye, y a Boris Johnson, que es el que sustituye a Theresa May, y en la práctica pues siguen inmersos en este problema, aunque es cierto que ya se ha consumado ese Brexit, esa salida de la Unión Europea, en este caso de Reino Unido. Recordad, algo muy polémico, algo que ha sido muy sonado en la política, bueno, de hecho en los últimos 3 años pues no se ha parado con este tema. Bueno, la Unión Europea, ya os digo, ha tenido una cierta vocación política, pero sobre todo es económica y aduanera, que es a lo que vamos. ¿Vale? Desde el año 1968 los países miembros van a permitir el libre comercio interior, es decir, entre todos los países de esta comunidad pues pueden transitar bienes y servicios. Se considera una misma aduana, una misma política comercial y los aranceles solo se van a aplicar a países ajenos a la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea, nunca a los países miembros. Es decir, si desde Italia a España viene un producto o desde España a Alemania va un producto, nunca se le van a poder aplicar aduanas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues un aumento, lógicamente, del volumen de comercio, porque no hay aranceles, no hay barreras proteccionistas, con lo que hay libertad total para comerciar, y un crecimiento y un bienestar generalizado en toda la Unión, ya que se ponen a disposición de todos los habitantes de esta entidad, pues los productos y los servicios de toda la Unión. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues en la práctica, una pérdida grande de la autonomía en la toma de decisiones, en lo que es el comercio. Sí, España decide poco respecto a la política comercial, le viene impuestos de algún modo por la Unión Europea y insuficiente unión política, ya que después del Tratado de Lisboa, donde se procuró hacer una constitución europea que pudiera tener mucho peso, pues en la práctica no se pudo hacer por la oposición de una serie de países y como digo, pues existe poca unión política, con lo que si las leyes y la ejecución de esas leyes no van parejas a la importancia de las decisiones que se toman, pues difícilmente se va a poder ejecutar. Y también, bueno, una unión monetaria. De la creación del euro como moneda común, que bueno, ocurre con el cambio de siglo. Bueno, hay un precedente que era el ECU, que tiene su origen a principios de la década de los 90, pero no tuvo al final, no se implantó. Ya el euro sí que será implantado. Lo que pasa es que solo va a ser implantado en 19 de los 27 países actuales que hay en la Unión. Reino Unido, por ejemplo, aunque ya no está en la Unión, pues nunca aceptó la moneda común y mantuvo su libra, la libra esterlina. Y en el caso, pues, de los países que ahora mismo estamos en la Unión,
pues son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Letonia, Lituania, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal los que tienen el euro. Pero hay otra serie de países de la Unión que no tienen el euro. Por ejemplo, Rumanía no tiene el euro, Polonia tampoco lo va a tener Suecia, ¿de acuerdo? Para que, bueno, lo tengáis en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas del euro? Pues favorece el intercambio comercial, porque no hay que estar cambiando divisas, no hay que estar cambiando monedas para comprar productos cuando uno está fuera. Si habéis viajado alguna vez al Reino Unido o a algún país que no tenga la misma moneda, pues habréis fijado en el inconveniente grande que es tener que estar cambiando monedas para poder utilizar allí. Cierto que hoy día, gracias al pago con tarjeta y a través de aplicaciones móviles y demás, pues resulta más sencillo porque se paga la misma cantidad, lo que pasa que al cambio, pero no hay necesidad de llevar tanto dinero en efectivo, salvo algo puntual que te permita pues el menudeo, podemos decir, las cantidades pequeñas, pero como casi en todos los comercios se puede pagar con tarjeta, pues no es necesario cambiar tanto. Después también el ahorro en comisiones que hay, porque si no tienes que estar cambiando divisa, pues las comisiones de ese cambio de moneda, pues te las ahorras. También transparencia en los precios y una mayor competencia, porque bueno, puedes comprar y sabes qué precio estás pagando y lo puedes comparar fácilmente. No que si está en una divisa, pues pierdes un poco la situación. Si a ti te dicen 20 libras, pues 20 libras cuántos son, ¿no? Entonces hay que saber en qué está el cambio en ese momento para saber a cuánto corresponde en euros y a veces nos puede parecer que 20 libras es poco porque lo comparamos sin querer con el euro y en realidad pues no es la misma proporción. Y después también pues que hay un Banco Central Europeo que es una institución independiente y única, que es la que, según criterios técnicos y no partidistas, no políticos, pues toma decisiones. Entonces, es un órgano independiente que toma las decisiones económicas y como son según razones técnicas, pues aquí no hay un mal uso, como puede haber en los distintos países, donde sí hay partidismo detrás y sí hay interés de beneficiar a unos partidos u otros. También hay inconvenientes. Cuando hay países que están en recesión y otros países en expansión, pues lógicamente la política monetaria no es adecuada para todos, porque puede ser adecuada para unos, pero no para otros. Entonces, por ejemplo, en plena crisis económica, la que afectó sobre todo pues a España, Portugal, Italia, Grecia, los países mediterráneos, pues había países que estaban ya saliendo de la crisis en expansión, como podían ser los países del centro y norte de Europa, y sin embargo, pues esa política era común para todos, a pesar de las diferencias internas que eran grandes. Y también que se produjo una cierta inflación con el cambio de moneda a principios de los años 2000. Cuando se introdujo el euro, pues inicialmente se hizo un cambio puro, que en teoría no tenía por qué haber supuesto inflación, pero es cierto que cuando ha pasado el tiempo, pues vemos que lo que cundían, por ejemplo, 10.000 pesetas, para nada cunden con lo que hoy son 60 euros, que al cambio sería eso. 10.000 pesetas daba para pagar muchísimas cosas, y en cambio 60 euros son cantidades irrisorias en comparación, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.